Probablemente el título nos lleva a pensar, el pastor va a hablar de las iglesias grandes. Y fíjese que ahora nos vamos a dar cuenta que los 3 mensajes anteriores que nos dijeron de que cuando nosotros vemos algo bello, muchas veces Dios no lo encuentra bello. Y cuando vemos algo que ni nos llama la atención, Dios lo encuentra bello. Este mensaje lo he titulado La iglesia más grande porque habla de la grandeza que Dios ve en su iglesia, que no tiene nada que ver con cantidad. Una iglesia grande, una iglesia que tiene el favor de Dios porque la ve como grandeza en su nombre, es lo que vamos a hablar hoy día. Entonces, de la misma manera, lo que nosotros nos imaginamos como una iglesia exitosa, hoy en día, qué iglesia más exitosa, para Dios quizás no lo es. Entonces, lo que tenemos que hacer para poder hablar hoy de una iglesia exitosa es mirar lo que la Biblia describe como una iglesia exitosa. Y exitosa no es de cantidad, le vuelvo a repetir, es de grandeza a los ojos de Dios. Y para eso tenemos que ir a Hechos, donde se encuentra la iglesia primitiva. La iglesia más exitosa de la historia no es la iglesia que tiene más miembros, sino es una iglesia que más ha sufrido. La iglesia más grande, exitosa en la historia de la humanidad, es una iglesia que fue perseguida. La iglesia más exitosa y grandiosa delante de los ojos de Dios es una iglesia que fue humanamente humillada. Esa es la iglesia primitiva. Y hoy nos queremos enfocar en la iglesia primitiva, porque vamos a reflexionar en qué habrán hecho ellos para ser grandes delante de los ojos de Dios. A nosotros nos importa ser grandes delante de los ojos de Dios, no delante de los ojos de los hombres. Entonces, ¿qué habrá hecho la iglesia primitiva para haber agradado a los ojos de Dios? Número 1, era una iglesia arrepentida y bautizada. La iglesia de Jesucristo tiene solamente 2 requisitos, liturgias o actividades que son obligación. Es decir, la Biblia solamente nos demanda hacer 2 cosas sí o sí a la iglesia de Cristo. Una es el bautismo en agua y la otra es la Santa Cena. Esas son las únicas 2 liturgias o actividades que somos llamados a hacer sí o sí. Es un proceso de obediencia. ¿Y cómo podemos ver que la iglesia primitiva cumplía este propósito? Si vamos a Hechos 2:38, vemos que todo comienza, el gran mover de una iglesia comienza con arrepentimiento y bautismo. Dice, y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Esto da a entender de que el arrepentimiento viene pegado al bautismo y después viene el bautismo en el Espíritu Santo. No podemos alterar el orden. El Espíritu Santo no puede tocar los corazones de una persona que no se ha arrepentido. El Espíritu Santo no puede llenar a una persona que no ha manifestado públicamente a través del bautismo en agua su amor por Cristo. Hechos 2:41 dice, fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados. O sea, el que recibe la palabra, lo primero que hace es bautizarse. Y ese día se añadieron como 3,000 personas, 3,000 bautizos, 3,000 personas que se arrepintieron en un día. Hechos 8:12, fíjese lo que dice. Pero muchos hombres y mujeres se bautizaron cuando creyeron a Felipe. O sea, el mismo día que creyeron, se bautizaron. Cuando creyeron a Felipe y a las buenas nuevas que les anunciaba del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Incluso el mago, el brujo, ex brujo de la ciudad, que era Simón, creyó y se bautizó. Y siempre andaba con Felipe, o sea, con su pastor. Y lleno de asombro veía las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Aún el brujo, cuando creyó, se bautizó. Personalmente creo que el problema con Simón, que después falló, fue que nunca fue discipulado. Él se puso a andar al lado de su pastor, que era Felipe, pero nunca entró en un discipulado que le enderezó los pensamientos y su corazón. Por eso después falló. Pero él ya había creído y ya se había bautizado, imagínense.
El arrepentimiento era inmediatamente la puerta que abría cuando escuchaban la palabra. O sea, yo escuchaba la palabra, se exponía la palabra por Pedro, por Pablo, en este caso por Felipe, y lo primero que se abría era la puerta del arrepentimiento. E inmediatamente, quiero que coloque atención a esto, porque hoy vamos a cambiar doctrinas y costumbres y dogmas que no son bíblicos. Inmediatamente se bautizaban. ¿Quiénes se bautizaban? Los que habían creído. Inmediatamente significa el mismo día que se arrepentían, se bautizaban. Y uno queda, ¿really, pastor? En todo el libro de los Hechos de los Apóstoles no hay ningún versículo que diga algo diferente de que esperaban al otro día, a la siguiente semana, al siguiente mes, inmediatamente los bautizaban. Y uno queda, pero ¿cómo la iglesia no se ha dado cuenta de eso? Fíjese que en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, ninguna vez se esperó más de un día para bautizar en aguas a alguien. Al contrario, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, narra que la iglesia primitiva, 24 versículos dice de que bautizaba inmediatamente. 24 versículos dice que inmediatamente cuando predicaban, bautizaban, explicaban y al agua. No hay ni uno que diga que esperaban. Bueno, ¿y qué pasa hoy entonces? Bautismo era significado de un creyente nuevo en el instante, el mismo día. 24 versículos corroboran eso. Ni un versículo nos dice que la iglesia primitiva esperó para bautizar. Entonces, lo primero que hacía la iglesia primitiva era predicar y bautizar. Cuando recibían la palabra, los bautizaban. No nos confundamos con la práctica que hoy tenemos. Y póngame atención, hermano. El arrepentirse, el no arrepentirse hoy para dejarlo para mañana no es bíblico. No, escucho la palabra, pero me voy a arrepentir el próximo mes. Escucho la palabra, pero yo creo que me voy a empezar a caminar con el Señor en el verano. Eso no es recibir la palabra. Eso es pensar que usted va a vivir mañana o pensar que usted va a estar vivo el próximo minuto. El pensar que voy a postergar mi arrepentimiento no es bíblico. El pensar que yo puedo postergar mi bautismo no es bíblico. Yo me voy a bautizar el próximo mes, el próximo verano, el próximo año. Es como decir, yo me voy a arrepentir el próximo año. Porque las dos cosas, según el libro de Hechos, iban juntas. Ay, pastor, ¿y por qué ahora es diferente? Explíquemelo usted. Porque nosotros acomodamos todo para que a nosotros nos funcione mejor, pero la Biblia nos dice algo diferente. No sigamos confundiéndonos con la cultura hispana. La cultura es muchas veces lo que nos impide ver que Dios quiere que seamos diferentes. No nos conformemos a lo que estamos viendo que se hace en este siglo. Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Costumbres. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Mi amado hermano, mi amada hermana, si algo no es bíblico, simplemente es cultural. Quizás no es pecado, pero es algo que no está enseñado en la Biblia. Iglesia Creekside va a romper ese patrón cultural. Aquí lo vamos a hacer de manera diferente. Estamos naciendo como una iglesia que sigue el modelo inicial de la iglesia primitiva, de que ellos se arrepentían y se bautizaban. El primer paso. Y eso es lo que vamos a estar colocando como base de Iglesia Creekside. Persona que se le presenta la palabra, se arrepiente y se tiene que bautizar para dar testimonio de su arrepentimiento. Quizás no ocurra el mismo día. Sí estamos de acuerdo con que nosotros no tenemos la facilidad de hacerlo el mismo día. Pero estar postergando un bautismo es como estar postergando arrepentirse. Así de simple. Así también deberíamos bautizar a cualquier persona que llegue a los pies de Cristo sin pensar de que es un trámite que puede esperar. Sin pensar de que nosotros vamos a hacerlo a nuestro estilo. Si no podemos bautizarlo en el mismo instante es porque no tenemos la capacidad. Pero qué lindo. Bíblicamente, la misma cantidad de veces que hacemos la Santa Cena sería la misma vez que tenemos que hacer los bautizos. Es decir, no hay ningún versículo que digan practiquen la cena del Señor
todos los días o una vez al mes, una vez al año, pero por lo general las iglesias lo hacen una vez al mes. ¿Y por qué bautizamos una vez al año? ¿Porque nos gusta ir al río? ¿Porque nos gusta ir al lago? Si no es bíblico. Deberíamos tener aquí, ahí está el bautisterio, y desde hoy tener la cultura de que persona que llega a los pies de Cristo se planifica para esa misma semana, a más tardar para ese mismo mes, su bautizo público. Porque usted no sabe si la persona va a estar viva el próximo mes o el próximo día. Entonces, culturalmente tenemos que desarraigar la creencia de que el bautismo es un paseo. No lo es. 24 versículos en los Hechos de los Apóstoles lo dicen que bautizaban el mismo día cuando creían. Nosotros no podemos seguir con este apego cultural de diversión. Usted no tiene idea si la próxima semana va a estar en algún hospital local. Y le aseguro que usted va a estar mucho más tranquila y con paz en su interior si usted ya fue bautizada como testimonio de arrepentimiento. El bautismo es por arrepentimiento. Una persona que se arrepiente, le nace bautizarse públicamente porque es lo que Dios demanda en su escritura. Segundo, ¿qué es lo que hacía la iglesia primitiva que es diferente quizás a como nosotros lo estamos haciendo? Era una iglesia que oraba. Hechos 4:31 dice, cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. O sea, la iglesia primitiva nació en un servicio de oración. ¿Y sabe cuánto tiempo duró ese servicio? 10 días. 10 días estuvieron orando en el aposento alto hasta que llegó la promesa del Espíritu Santo. 10 días orando. ¿Nosotros cuánto aguantamos, hermano? ¿Una hora? No, una hora. Ojalá aguantáramos una hora. ¿Cuánto aguantamos nosotros en oración? Mi hermano, si hasta uno orar es algo que el cuerpo le dice no. El sueño, el cansancio, Dios sabe todas las cosas, ¿para qué oramos? Y la iglesia primitiva, esta iglesia que marcó la humanidad, 10 días estuvo orando para recibir la promesa del Espíritu Santo. Tanto hombres como mujeres. Cuidado con pensar de que el pastor es el que tiene que orar. ¿Qué estamos aprendiendo ahora? ¿Cómo nació la iglesia más grande de la historia? Y la más grande es ante los ojos de Dios. Hechos 1:4 dice lo siguiente. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. El verso 31 nos dice que cuando oraban eran llenos del Espíritu Santo, porque era el ADN de la iglesia, la oración. Veamos lo que pasó cuando Pedro cayó a la cárcel. Y fíjese que la iglesia, su iglesia se puso a orar. Veamos qué pasó. Hechos 12. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado a 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. ¿Cuándo ocurrió eso? La iglesia oraba fervientemente por él. Mi hermano, ¿cuántos de nuestros hermanos están en situaciones difíciles? Y nosotros muchas veces no levantamos ni un dedo. ¿Cuántos pueden caer en la cárcel? ¿Cuántos pueden caer al hospital? ¿Cuántos pueden tener problemas gravísimos en su familia? Gravísimo en una condición crónica. Y nosotros, ¿dónde está el clamar fervientemente en una iglesia que ora, pero ora tanto, tan profundo, tan intenso que Dios manda a su ángel a liberar? Esa es la iglesia más grande que ha existido en la historia. La iglesia primitiva creía tanto en la oración que milagros sucedían. La iglesia primitiva practicaba una oración que cuando oraban temblaba el edificio.
Lo acabamos de leer. Mis hermanos, ¿cómo está la oración en nuestra iglesia? ¿Qué tanto Iglesia Creekside está cimentada en la oración ferviente? ¿Será que queremos ver la mano obrando? ¿Queremos ver la mano de Dios moviéndose, haciendo milagros, prodigios, pero sin oraciones fervientes? No va a suceder. La oración es vital para que una iglesia avance. Si no, Iglesia Creekside no va a avanzar. La iglesia primitiva, en el peor pronóstico en contra del imperio romano, siendo perseguida, teniendo que esconderse, avanzaba en oración. Nosotros teniendo todas las facilidades, todas las comodidades, si no hay oración, no vamos a avanzar ni un centímetro en la voluntad de Dios. La iglesia que no está orando es una iglesia que está jugando a ser iglesia. Una iglesia sin oración es una iglesia impotente, que Dios no va a mandar a su ángel a favor de las oraciones porque no están orando fervientemente. No hay intercesión, no hay clamor, no hay un compromiso de Dios con ellos porque ellos no se comprometen con Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto, mi hermano? ¿Queremos ser una iglesia grande delante de los ojos de Dios? Voy a repetirlo. ¿Queremos ser una iglesia grande delante de los ojos de Dios? ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Número 3, era una iglesia que amaba. Hechos 4:32 dice, todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Wow. Entonces, en la iglesia primitiva era el amor lo que los hacía servir a Cristo. En la iglesia primitiva era el amor a Dios que los hacía compartir con sus hermanos. Era el amor que le tenían a Dios que los hacía servir en una iglesia. Si usted está sirviendo y quiere servir en algún departamento, en alguna actividad, es su amor a Dios lo que tiene que motivar el servir. Ninguna otra motivación. Era el amor a Dios lo que hacía a la iglesia primitiva atender a los necesitados. Era el amor a Dios lo que hacía que la iglesia primitiva se despojaran de todas sus propiedades y vendieran todo y se lo entregaran a los apóstoles. Eso no lo vamos a hacer acá, no se preocupe. Pero sí hay un sistema instaurado donde se puede mostrar que amamos a Dios con lo que hacemos. Era el amor a Dios lo que mantenía unida a la iglesia. Esta clase de amor trae como resultado nada más y nada menos que una iglesia en avivamiento. ¿Por qué? Porque ellos buscaban y amaban las cosas de arriba más que las cosas de abajo. O sea, se cumplía la palabra que en Colosenses 3 dice, puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Mis hermanos, en la iglesia primitiva, cuando usted lee los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles, se da cuenta que era una iglesia que había perdido el amor por sus posesiones personales. ¿Cómo es posible que ellos vendieran todo para darlo a la iglesia? Ellos habían cambiado su amor principal y habían tomado la iglesia como el gran amor para ellos. Hermanos, ¿qué tan lejos estamos nosotros de eso? Quizás no daremos todas nuestras posesiones a la iglesia como lo hicieron ellos y no estamos buscando eso, que usted dé todas sus posesiones. Estamos viendo el ejemplo que nos dejó la iglesia primitiva. Pero permítame preguntarle, ¿qué tan lejos estaremos nosotros de ese mismo corazón que se despojaba de ellos a nuestro corazón con Dios? Un corazón que se preocupa más de que la iglesia salga adelante a que yo salga adelante. Mateo 6:33 dice, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas.
¿De qué forma ellos honraban a Dios tanto que llegaron a tomar una decisión tan radical que hoy día sería una decisión estúpida? ¿A quién se le ocurre vender todas sus propiedades y dárselas a la iglesia? En primer lugar, era de todo recíproco, entonces se cuidaban entre ellos. Hoy en día no es así y está bien, pero sí hay formas de que podemos mostrar nuestro amor por la obra del Señor, por Dios, más que por sobre nuestro bienestar. Primera de Samuel 2:30 dice esto. Dios dice: honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. La versión NBI dice lo mismo, pero de la siguiente manera: yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. La versión PDT dice lo siguiente: honraré al pueblo que me honra, pero al que se niegue a respetarme, le irá mal. Y la versión TLA me gusta porque es muy práctica y dice: yo aprecio a los que me aprecian. Qué lindo. Yo aprecio a los que me aprecian, pero al que se niegue a respetarme, pero desprecio a los que me desprecian. Alguno puede decir: pero pastor, a ellos no les fue nada de bien aún haciendo eso. Sufrieron mucho, pastor. ¿Cuál es el ejemplo que nos han dado? Y ahí volvemos a encontrarnos con el gran dilema de lo que hemos visto en las predicaciones anteriores. Lo que Dios ve valioso, muchas veces no es valioso ante nuestros ojos. Ninguno va a decir: yo quiero ser parte de una iglesia que es perseguida. No, no queremos ser perseguidos. Ninguno va a decir: yo quiero formar parte de la iglesia que tiene que esconderse. Nadie quiere ser parte de una iglesia que se esconde. Pero ¿cuál es la belleza de la iglesia primitiva? Que pese a todo lo contrario, pese a todo pronóstico que estaba en contra de ellos, ellos amaban la obra de Dios 100% por sobre ellos mismos. Mateo 6, 19 al 34 dice: no acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Pues donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La iglesia primitiva había perdido el amor por las cosas terrenales. Así de simple. Pablo mismo dice: todo mi currículum anterior lo tengo por estiércol. Todos los reconocimientos que me daban, todo, después de que conocí a Cristo, es basura para mí. Había habido un cambio en la mentalidad de Pablo, de Pedro, de toda la iglesia primitiva, porque para ellos las posesiones terrenales no ocupaban el primer lugar. Decidieron vivir para cumplir la gran comisión. Ellos, en otras palabras, decidieron predicar, decidieron bautizar, decidieron discipular, decidieron enseñar y ser testigos de fe en su época en la cual vivieron. Eso es lo que decidieron. ¿Qué más hizo? Y el último punto, lo que hizo la iglesia primitiva que nosotros debemos copiar, era una iglesia que testificaba. Hechos 4:33 dice lo siguiente: y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Hemos hablado 3 domingos sobre el favor de Dios. ¿Se recuerdan? La belleza y el favor de Dios, 1. La belleza y el favor de Dios, 2. El imperio contraataca. La belleza y el favor de Dios, 3. El regreso del Jedi. Todas esas 3 para darnos a entender una cosa: de que Dios, cuando ve belleza en su iglesia, le da su favor. Y aquí nos está diciendo: los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús, y entonces la gracia de Dios sobreabundaba en ellos. Entonces, si queremos ser una iglesia con el favor de Dios, la receta es fácil. Comencemos a dar testimonios de la resurrección de Cristo. Comencemos a hablar de que Cristo vino, enseñó, se entregó,
resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Si nosotros damos testimonio de la resurrección, entonces Dios, como dice Hechos 4:33, nos va a dar su favor. La gracia de Dios sobreabundaba en ellos porque daban testimonio. Dice la Biblia que la iglesia primitiva hablaba con denuedo la palabra del Señor. Y algunos se preguntarán, ay pastor, ¿qué es denuedo? Mire arribita. Veamos, ¿qué será denuedo? Según el diccionario de la Real Academia Española, denuedo es hablar con valor. Denuedo es hablar con energía. Denuedo es la decisión con que se ejecuta una acción. Cuando la iglesia habla con denuedo de Cristo, se gana el favor de Dios. Él mismo dice, cualquiera que se avergüence de mis palabras, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. ¿Vamos a ser rechazados por amigos? Sí. ¿Vamos a ser rechazados por familiares? También. Pero si hablamos con denuedo, el favor de Dios es más importante que el favor hasta de nuestros propios familiares. El favor de Dios es el favor que mostró en la cruz del Calvario, porque nadie va a dar su vida por nosotros y resucitar para darnos vida eterna. Ser lleno del Espíritu Santo, eso es hablar con denuedo. Muchas veces se piensa que una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que anda haciendo bailes, que anda haciendo cosas raras, que se caen. Gloria a Dios si pasa eso y gloria a Dios si no pasa eso. Lo que me interesa, según el libro de Hechos, que la sobreabundancia de Dios llega cuando hablamos de la resurrección de Cristo. ¿De qué nos sirve ser tan espirituales en la iglesia y bailarines si somos mudos fuera de la iglesia? Si no hablamos como lo hacía la iglesia primitiva, dando testimonio de lo que Dios hace. Nosotros somos testigos de la resurrección de Cristo, el único ser en la historia de la humanidad que ha resucitado. No tenemos una religión más, tenemos el testimonio de la resurrección de Cristo que está sentado a la diestra del Padre y que promete volver por su iglesia. ¿Con qué gran poder los apóstoles daban testimonio? Porque ellos creían en la resurrección, ellos creían de verdad en Jesucristo. Mi hermano, la iglesia primitiva era una iglesia que no se quedaba callada. Hay un autor cristiano que lo coloca de esta manera: los miembros silenciosos de las iglesias son la maldición del cristianismo. Se lo voy a repetir. Es fuerte la frase, ¿no? Un autor cristiano escribe lo siguiente: los miembros silenciosos de las iglesias son la maldición del cristianismo. O sea, los miembros de una iglesia, los que dicen ser cristianos, que nunca abren la boca para hablar del testimonio de Cristo en la cruz o del testimonio en su vida, de lo que ha hecho Dios, son una maldición para el cristianismo porque no aportan, solamente están ahí ocupando espacio. La iglesia primitiva no se callaba. El imperio le decía, el César o Cristo. Y ellos decían, Cristo. ¡Pam! Muerte. Cuando se daba la confesión de fe, esa tan popular frase, ¿aceptas a Cristo como tu Salvador o aceptas al César como tu rey? ¿Quién es tu rey, el César o Cristo? De ahí viene la frase de aceptar al Señor. Y ellos tenían que decidir. No, acepto a Jesús, Él es mi Señor. Al Coliseo romano, ahí que los leones se lo comieran, y eran espectáculo de todos. La iglesia más grande en el Coliseo muriendo devorados por leones. Mi hermano, la belleza que nosotros vemos no es la belleza que Dios ve. El éxito que nosotros vemos en la tierra no es el éxito que Dios ve desde los cielos, y donde nos va a decir, hijo amado, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. No es lo cual nosotros quizás podemos ver como una iglesia exitosa. Oh, pastor, la iglesia exitosa para mí es la que tiene la mejor alabanza. La iglesia exitosa para mí es la que tiene las mejores instalaciones. La iglesia exitosa para mí es la que no tiene ni un enfermo. Todos se mueren de viejo a los 100 años durmiendo. ¡Wow! La iglesia exitosa para mí es la iglesia donde el pastor llena estadios y vuelve el domingo a predicar a la iglesia.
La iglesia exitosa para mí es donde el pastor es muy conocido en las redes sociales y tiene hasta su show en televisión. La iglesia más exitosa terminaba sus días en la tierra, en la arena del circo romano, siendo el hazmerreír del diablo. Pero el Señor los veía con belleza. Esa es la belleza de la cual les he hablado por 3 domingos, hermanos. Quizás otros pueden ver tu vida como que no está en un buen momento. Quizás otras personas pueden ver como que tú no estás en tu mejor momento. Pero si tú estás buscando del Señor y atendiendo las cosas del Señor ante los ojos de Dios, tú estás en tu mejor momento. Tú estás en el momento de hacer la voluntad de Dios y de atender las cosas de Dios. Muchos se han cuestionado por qué ha sucedido esto, por qué ha sucedido esto otro. ¿Por qué he perdido dinero? ¿Por qué caí al hospital? ¿Por qué perdí un familiar? ¿Por qué Dios me ha abandonado? Y no es así. Lo que nosotros medimos como bienestar, para Dios no necesariamente lo es. Pablo, Pedro pasaban en la cárcel. A Pablo lo sacaban golpeado, casi muerto de ciudades, y seguía siendo el hombre ungido, el que escribió la tercera parte del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque nuestros ojos no son los ojos de Dios. Porque lo bello para nosotros no es lo bello para Dios. Porque quizás lo que nosotros vemos como algo poco atractivo es lo que más le atrae a Dios. Hermanos, ¿cuánto nos emociona y nos apasiona hablar de Jesús y de la obra que Él ha hecho en nuestra vida? Porque si hay algo que caracteriza a la iglesia primitiva es que morían hablando de su Cristo, de su Señor, del que poquito tiempo atrás había muerto en la cruz y a ellos no les importaba morir porque había pasión y había convicción en ellos. ¿Será que una mascarilla hubiera tapado la boca de la iglesia primitiva? ¿Y por qué la iglesia moderna calla? Está bien, con mascarilla podemos gritar más fuerte el testimonio de Jesucristo. Decir, Cristo vive, Cristo ha trabajado en mi corazón, lo ha cambiado. Y yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Me bautizo por esa fe, sirvo al Señor porque sé que Cristo viene a buscar a su iglesia. No sé cuándo, pero quiero que me pille sirviéndolo, haciendo su voluntad. La iglesia primitiva tenía una sola cosa en su mira. Era cumplir la gran comisión delegada por Jesús. Nada más. Para ellos testificar era como contar su historia personal. A ellos les emocionaba, les apasionaba hablar solamente de lo que ha hecho Jesucristo en su vida. Solamente cuando lo vemos de esa forma podemos entender de que alguien venda todas sus cosas y lo dé a la iglesia. Es cosa de locos, sí. La propia palabra del Señor dice que el evangelio para algunos es locura. Y cuando usted llegue al umbral de tener que atravesar esa locura, no se eche para atrás. Cuando quizás su jefe, sus amigos van a ponerle a prueba, ¿vas a cruzar para esa locura? ¿Vas a entrar a ese ambiente de locura? Usted le puede decir, es una locura morir en la cruz del Calvario, cuando el que murió ahí fue el que creó el universo. Esa es la locura más grande. ¿Quieres que te hable de una locura? Te voy a hablar. Génesis dice que en el principio creó Dios el cosmos y la tierra. Y en la tierra creó árboles. Y ese creador decidió venir a morir clavado en 2 árboles. ¿Es una locura? Lo es completamente. Porque Él es el primero que nos ama apasionadamente. Y Él habla de nosotros desde el principio de la fundación de este mundo, cuando nos dice, desde antes que existiera este mundo, yo llamé a Iglesia Crixiay. Desde antes de la fundación de este mundo, yo ya te he amado. Antes de que tus huesos se comenzaran a formar en el vientre de tu madre, yo te había visto tal cual como eres, con todas tus dudas, con todas tus preguntas en tu interior, con todas tus vacilaciones, yo ya te he amado. Él nos dio el ejemplo de ser emocionados por la voluntad de Dios, de ser apasionados por cumplir la voluntad de su Padre. Tanta pasión tenía por cumplir la voluntad de su Padre que en el huerto de Getsemaní Él dijo, Señor, si fuera posible,
pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Eso es pasión. ¿Cuántas veces nosotros podemos decir, Señor, si fuera posible, esto no lo voy a sacrificar, pero como es tu voluntad, yo lo sacrifico para que se haga tu voluntad? Pasión por cumplir la voluntad de Dios. La clave de la iglesia primitiva era que ellos vivían para Dios. Conclusión, simple. La pregunta es esta: ¿queremos ser una iglesia arrepentida y bautizada? 2, ¿queremos ser una iglesia que ora? 3, ¿queremos ser una iglesia que ama a Dios y a su obra y por eso sirve en la iglesia? Y 4, ¿queremos ser una iglesia que testifica de Jesús, que no se calla? Si hacemos esas 4 cosas, entonces nosotros comenzaremos a seguir el ejemplo que nos dejó bíblicamente la iglesia primitiva. Pongámonos de pie, por favor.